Es un placer saludarlos, hermanos. Dios los bendiga. Quisiera agradecerles una vez más por el esfuerzo de la primera semana y por la excelente conversación que se está generando en los foros, de tarea sobre todo. Lo que quisiera hacer en este pequeño vídeo es orientarles para la segunda semana de la clase y también pues comentar algo breve sobre estas grandes preguntas que les he hecho para la primera semana de toda esa lectura del Antiguo Testamento. Yo creo que a partir de esta segunda semana ya empezarán a ver más la pertinencia, la importancia de, de toda esa lectura y de esas preguntas sistemáticas que yo les he hecho sobre quién es Israel, la relación entre Israel y los pueblos gentiles, el hijo de David, el futuro prometido de Israel, etcétera. Verán que esas preguntas no tienen respuestas simples. Son preguntas que dependen de todo el desarrollo temático de toda la Biblia y de la historia. Y por lo tanto, no es recomendable buscar una definición demasiado estrecha para esas preguntas. Son preguntas sistemáticas y verán que vamos a volver una y otra vez a esas preguntas a lo largo de esta clase porque son preguntas que van al corazón, de alguna manera, del drama de toda la Biblia y del Evangelio de Mateo sobre Jesús, el Mesías de Israel y el Señor del mundo. He hecho esas preguntas porque muchas veces yo creo que leemos el Evangelio de Mateo o cualquier otro, reflexionamos sobre la historia de Jesús y limitamos el alcance de la narración, del testimonio sobre Jesús, de Jesús mismo. Eh, Parece ser que tenemos la tendencia de meter a Jesús en una caja relativamente pequeña, que corresponde a ciertas categorías quizás de espiritualidad, de doctrina, que son actuales en nuestra vida cristiana y en la tradición de la que procedemos. Entonces, yo he hecho estas preguntas sistemáticas que se nutren de tanto texto bíblico para ampliar las dimensiones de su imaginación como lector del Evangelio de Mateo. O sea que habrán visto que como el Hijo de David, la identidad, la obra de Jesús es inmensa. O sea que no podemos limitar la tarea del Mesías a solamente una necesidad en el corazón del ser humano, aunque la necesidad del corazón del ser humano es crucial. Tampoco podemos limitar eh, la obra mesiánica a un problema que nos aflige sobre todo más allá de la muerte. Habrán visto del testimonio bíblico que estudiamos la semana pasada que la revelación de Dios se preocupa por mucho más que solamente la condición del corazón o de lo que ocurre al alma humana más allá de la muerte. El drama de la Biblia se concentra en lo que es la vida multiforme del pueblo de Israel en relación con los pueblos y reinos gentiles a su alrededor y toda la lucha que implica esa relación, no solamente la relación con los pueblos gentiles, sino la lucha correspondiente interior en la vida de Israel. La lucha que da pie a mucha corrupción, a la injusticia, también a lo que es una contención
por el poder, por el reino de Israel entre diferentes figuras. De ahí sale David, evidentemente. Entonces espero que esas preguntas les hayan llevado a percibir más de la panorámica de la vida y por lo tanto más dimensión de lo que es Jesús como Mesías. Y que al leer el Evangelio de Mateo pueden captar más de ese drama épico de la Biblia en la revelación de la vida de este hombre, miembro de su pueblo, que muere como el rey de los judíos. Como he dicho, esta pregunta, por ejemplo, de quién es Israel, a veces invita de nosotros eh, una respuesta demasiado estrecha, quizás categórica, una definición de Israel. Por ejemplo, buscamos criterios generales según los que definir al pueblo de Israel. Y he hecho esa pregunta tan amplia porque yo quería que ustedes vieran que es muy difícil llegar a una definición sencilla de Israel. Por ejemplo, como hemos dicho algunos de nosotros en los foros, eh, es difícil hablar de Israel según unos criterios claros morales, porque Israel no deja de ser sí mismo cuando es inmoral, cuando incumple la ley de la alianza, cuando se encuentra inmerso en una vida corrompida, llena de injusticia y demás, sigue siendo Israel, sigue siendo el amado de Dios, sigue siendo de alguna manera la compañera de Dios, a quien Dios sigue llamando en medio de su corrupción, en medio de su pecado. Esto es muy importante porque a la hora de leer el Evangelio de Mateo, muchas veces la tendencia evangélica sobre todo ha sido eh, entender que Jesús está dándonos nuevos criterios según los que definir a Israel. Y nos llevamos la impresión de la lectura que Jesús ha abandonado ese compromiso irrevocable del Dios de Israel con su pueblo, que simplemente ha venido a sustituir eh, al pueblo viejo con otro nuevo cristiano. Espero que puedan ver en el Evangelio de Mateo que eso no es un reflejo, una interpretación adecuada de la presentación de Jesús en el Evangelio de Mateo. No es que Jesús se despreocupe por la moralidad de su pueblo, es que el fracaso de su pueblo no es condición de su amor, sino que refleja en su vida el amor incondicional del Dios que es su Padre y el Padre de Israel. En fin, espero que esas preguntas y la dificultad de contestarlas les ha ayudado a evitar ciertas interpretaciones demasiado fáciles, según las que muchas veces leemos el Evangelio de Mateo y otros libros de la Biblia y como resultado pasamos por alto su gran mensaje pastoral. Eh, Hasta podemos pasar por alto la profundidad y la fuerza de estas buenas nuevas que un Dios que nunca da a su pueblo por vencido, sino sigue abogando por ese pueblo hasta la muerte, hasta la profundidad de la corrupción, se une a la corrupción de su pueblo eh, en la vida de Jesús. Eso es lo que vamos a ver al final en la crucifixión de Jesús por el poder gentil de la época, el poder romano, con la complicidad, digamos, de las autoridades de su propio pueblo. Otra cosa que igual podríamos mencionar sería la necesidad de distinguir eh, de una manera cuidadosa entre los judíos
e Israel, que evidentemente estos términos se solapan entre sí, pero Israel, como he dicho en alguno de los foros, eh, era un pueblo de 12 tribus que había vivido muchas generaciones antes de que fuera invadido y solamente quedara de todo ese pueblo anterior el remanente de Judá y el remanente del norte en los samaritanos, y que esta reducción del pueblo de Israel a los judíos y a unos samaritanos, pues es una historia que hay que recordar. Si hablamos de toda la historia de Israel como si fuera solamente la historia de los judíos, pues sería una historia incompleta, porque Israel no se redujo, digamos, a los judíos hasta una etapa posterior en su historia en la Biblia. En fin, lo que quiero dar a entender es que ese es un ejemplo de cómo esto de Israel no se ciñe a una definición muy limpia, sino que es el nombre de un pueblo, de una historia diversa eh, y larga y complicada que francamente no responde a unos criterios muy limpios o a las definiciones típicas que a veces tenemos nosotros en la mente a la hora de leer el Nuevo Testamento. Así que vamos a querer respetar su complejidad a la hora de leer Evangelio, el Evangelio de Mateo digo, y permitir que Jesús nos revele cómo es el Dios eh, de Israel y qué es lo que significa ser el Mesías de este pueblo prometido, que sería rey no solamente de Israel, según el Salmo 2, sino el que hereda de Dios el reino sobre todas las naciones del mundo. Bien, tomando todo esto en cuenta, de las dimensiones amplias del drama de Israel en la Biblia y por tanto de la esperanza del Mesías, las características materiales, las condiciones de vida, cuestiones sociales, políticas, económicas que son pertinentes a este drama. Tomando esto en cuenta, verán que en las tareas de esta semana estoy siguiendo este hilo de intentar eh, recuperar las raíces bíblicas de esta presentación narrativa de la vida de Jesús. Las escenas de los capítulos 2 al 4 de Mateo están repletas en su presentación de citas bíblicas, de alusiones, de ecos del testimonio del Antiguo Testamento. Así que muchas veces verán que yo les voy a pedir que vayan al texto de trasfondo, a un pasaje del Antiguo Testamento que se cita en el Evangelio de Mateo, que vayan a ese texto y no lean solamente la pequeña cita que aparece en el Evangelio de Mateo, sino que lean todo el contexto del que procede esa cita en Mateo. De esa manera, a la hora de interpretar el significado de esa cita, usted puede tomar en cuenta no solamente ese pedacito, sino el tejido bíblico, digamos, del que forma parte esas palabras de esa cita. Y así creo que van a poder enriquecer mucho su comprensión de lo que significa la cita de ese profeta o del libro que sea en esa parte del Evangelio de Mateo. Así que no queremos desarraigar esas palabras de su situación en el texto anterior del Antiguo Testamento, sino que queremos entender
su presencia en el Evangelio de Mateo según su contexto en el libro que es la fuente, el libro en el Antiguo Testamento. Creo que de esa manera vamos a poder percibir más de estas dimensiones amplias del drama de Israel, de la esperanza del Mesías, tomando en cuenta ese contexto más completo de las citas del Antiguo Testamento. Así que eso será una parte importante del trabajo de esta semana. Yo creo que eso les da una orientación breve al trabajo de esta semana. Eh, Habrá algo más en la grabación que voy a hacer de audio respondiendo a algunos comentarios en los foros, contestando algunas preguntas de la primera semana que estará disponible, creo, a partir de mañana. Y verán las indicaciones sobre ello en la página de Moodle. Una vez más, hermanos y hermanas, un gran placer poder estudiar juntos. Espero que ya estén aprendiendo mucho. Tengo la impresión de que sí. Yo estoy aprendiendo además a través del estudio de cada uno y de los comentarios que se están haciendo. Eh, Así que estamos en contacto toda esta semana y mientras tanto pues estoy aquí para servirles. Dios los bendiga ricamente eh, y que tengan una buena semana.